Buenas tardes. Vamos a hacer el tema de herpes zóster, herpes simple, molusco contagioso y verrugas. Estamos 4. Bueno, las competencias alcanzadas: sustenta el diagnóstico y manejo de pacientes con patología de herpes zóster, herpes simple, molusco contagioso y verrugas, saber procedimental, esboza diagnóstico y tratamiento, y saber actitudinal, aprecia al paciente pediátrico con estas patologías. Dentro de la bibliografía, las conocidas, y para estas enfermedades infecciosas, el libro que yo les recomiendo es el Red Book, ¿no? Tienen el Atlas de Red Book, muy bueno, y también tienen el libro de Red Book. Enfermedades infecciosas en pediatría. Empezamos por un caso clínico. Es un lactante de 4 meses, de sexo masculino, que la madre había padecido varicela en el último trimestre de gestación. El paciente hacía aproximadamente 10 días presentaba una lesión en la piel, como ustedes están viendo, ¿no? Y que la madre lo describe como ampollitas en la espalda, ¿no? Fue valorado en un policlínico donde piensa que se trata de un impétigo, le dan tratamiento con gentamicina y cefalexina, y a pesar del tratamiento las lesiones continuaban, ¿no? Extendiéndose hacia el área lateral anterior derecha del tronco, acompañadas de llanto. Al examen físico eran unas lesiones, como ustedes están viendo, costrosas, de aspecto serohemático, con exulceraciones que confluyen en placas de base eritematosa, de bordes irregulares, no bien definidos, de tamaño variable, con patrón zosteriforme. Entonces, ¿a qué se llama el patrón zosteriforme? ¿Alguien sabe? Muy bien, que sigue un dermatoma. En este caso, una de las más frecuentes es la intercostal, sigue el dermatoma costal, ¿no? Entonces, de distribución localizada en la región intercostal derecha en toda su extensión. Entonces, eso es típico, y el antecedente de la mamá. La edad de los 4 meses, uno diría, ¿para cuándo les ponen la vacuna? ¿Te acuerdas, doctora? ¿Cuándo les ponen la vacuna de la varicela? Muy bien, al año. Entonces, esto era antes del año. Entonces, ya se suponía que el paciente debería tener inmunidad, pero la mamá había padecido varicela en el último trimestre del embarazo, y eso pone en riesgo al niño para adquirir el herpes zóster. Este es otro caso clínico de un lactante de 6 meses, masculino, que atende con antecedentes de varicela materna en el segundo trimestre de gestación. Hacía aproximadamente 7 días presentaba una lesión en la piel que la madre refirió como ampollitas en la nariz, ¿no? Fue valorado en su centro de salud, le dieron también tratamiento antibiótico. Las lesiones fueron incrementando hacia el ojo y a la frente y a la mitad izquierda de la cabeza. Al examen físico tenía unas lesiones vesicoampollares flácidas de contenido turbio que confluían sobre una base eritematosa de tamaño de 0,5 a 2,5, bordes definidos, redondeados, irregulares, que conservaban su individualidad. También siguen un patrón zosteriforme, ¿no? Localizado en la hemicara y en la región parietal izquierda. Este es otro caso clínico también de un herpes zóster, y igualmente antes de la edad de la vacuna, ¿no? Y igual que la mamá tenía varicela materna en el embarazo. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología del herpes zóster en niños menores de 1 año? Los menores expuestos in útero al virus de la varicela zóster en las 20 semanas siguientes del embarazo, o sea, entre 20 y 40 semanas, pueden mostrar varicela no manifiesta, y más tarde zóster en los comienzos de la vida sin haber tenido varicela extrauterina, ¿no? Entonces, el paciente hecho varicela in útero es lo que está queriendo decir. Y ustedes saben que quien tiene más riesgo de hacer el herpes zóster es quien ha sufrido varicela, ¿no? Entonces, en este paciente no había sido vacunado. La infección por varicela puede ser letal para el producto si la madre presenta la enfermedad de 5 días antes o 2 días después del parto,
Entonces ya en el último trimestre es lo más riesgoso, ¿no? Si la enfermedad surge en un lapso mayor de 5 días antes del parto del producto, tiene 28 semanas o más de edad gestacional, la gravedad del ataque en el neonato es multiplicada por la transferencia transplacentaria del anticuerpo IgG de la madre contra el virus varicela zoster. El virus queda en estado de latencia en los ganglios de la raíz dorsal durante la infección primaria. Su reactivación ocasiona el herpes zoster, o herpesona también se llama, ¿no? Aparecen grupos de vesículas, como hemos estado viendo, que están en la distribución de 1 a 3 dermatomas sensitivos y a veces acompañados de dolor, ¿no? La neuralgia postherpética se define como dolor que persiste después de que ha desaparecido ya la erupción. Los síntomas generalizados son pocos, el zoster se disemina en pacientes inmunodeficientes y surgen lesiones fuera de los límites de dermatomas primarios y aparecen complicaciones viscerales, como por ejemplo una encefalitis, ¿no? Entonces acá ven un paciente que tuvo varicela zoster, que prácticamente este virus se queda latente en un ganglio de la raíz dorsal. Cuando el virus varicela zoster se activa, puede activarse, por ejemplo, en los niños cuando están expuestos al sol o a estados de inmunodeficiencia, ¿no? Se reactiva, viaja a nivel de los nervios sensoriales hasta la piel, causando un dolor prodrómico característico seguido de erupción en el dermatoma correspondiente, ¿no? ¿Y cuáles son los dermatomas afectados? El del niño que vimos, el torácico, después el craneal, ¿no? Que estaba en el cercalo, tenemos el cervical, el lumbar, y las lesiones son características como hemos visto. Este es otro caso clínico de herpes zóster braquial derecho, pero este es un lactante de 11 meses procedente de un centro de salud, ¿no? Que la mamá también tuvo varicela, ¿no? Y el niño tuvo contacto con un primo enfermo de varicela en los últimos 21 días. Hacía 5 días fue llevado al cuerpo de guardia de su policlínico y fue diagnosticado de impétigo. Al continuar apareciendo lesiones que se extendían por todo el brazo, inicia con fiebre de 38 grados y decaimiento. Es remitido a un hospital, ¿no? Y ahí se le hace una valoración, se recogió el antecedente que la familia le había aplicado aumentos de timerosal, que es dañino, ¿no? Porque empeoró las lesiones del cuadro. Al examen físico, lesiones vesicoampollares, umbilicadas centralmente, que confluían formando placas de bordes no bien definidos, de número y tamaño variable, de contenido purulento, siguiendo un patrón zosteriforme de distribución localizada en el miembro superior derecho hasta el tercio distal del brazo, tejido celular subcutáneo e infiltrado en la mano derecha. Entonces, en este caso, ya el niño no solamente está teniendo el problema del herpes zóster, sino esto se ha impetiginizado, se ha infectado por una bacteria, ¿no? Entonces, por eso es que tiene el aumento de volumen de la mama. El impétigo mayormente es producido por el estafilococo, ¿no? Entonces, en este caso ya hay que dar tratamiento antibiótico. Entonces, la epidemiología del herpes zóster en Arequipa, el herpes zóster o culebrilla también le llama a la gente, es causada por la reactivación del virus varicela zoster que aparece años después en la primera infección entre las personas que padecieron varicela en la infancia. Eso es lo normal, ¿no? Que sucede años después, ¿no? En cambio, lo que nosotros habíamos visto es neonatal, que es meses, ¿no? Según la información de la CDC, los Centros para el Control de Prevención y Enfermedades del MINSA, 1 de cada 3 personas puede desarrollar herpes zóster en el futuro y la probabilidad de que los niños puedan contraerlo es alta. Actualmente en nuestro país se ha reportado más de 1.400 casos nuevos de varicela y más de 250 en la región Arequipa, según el último reporte del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, por lo que existe posibilidad de que las personas actualmente contagiadas puedan padecer del herpes zóster. El Ministerio de Salud viene aplicando de forma gratuita la vacuna contra la varicela. ¿Entre qué meses? Entre los 12 meses, un año, hasta los 2 años, 11 meses, 29 días, o sea, casi los 3 años, ¿no? Y con la aplicación de una sola dosis. En cuanto a la inmunidad y herpes zóster, la inmunidad generalmente es de tipo celular, ¿no? Es
la más importante que la de tipo humoral. La reinfección sintomática es poco común en personas inmunocompetentes. Esto es más frecuente en los que son inmunodeprimidos. En las personas inmunodeficientes con infección primaria, varicela o recurrente zóster, están expuestas a un mayor peligro de mostrar enfermedad grave. En el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿no?, en niños con anormalidades de linfocitos B u otros grupos de poblaciones como pacientes que tienen trastornos cutáneos o pulmonares crónicos, que reciben corticoides sistémicos o salicilatos por largo tiempo, tienen más riesgo del zóster, ¿no? Pacientes inmunodeficientes que tienen zóster localizado, diseminado, y los inmunocompetentes con zóster diseminado necesitan precauciones para evitar la transmisión aerófoba. Mire, esta transmisión normalmente no se da. Normalmente la transmisión es por el líquido que sale de las ampollitas, o sea, por la piel, ¿no?, por el contacto con la piel. Aeróforo significa por ejemplo, cuando nosotros hablamos, estornudamos, ¿no?, por gotitas. Y eso se puede dar en pacientes inmunodeficientes. El patrón anual y características de clínicas del herpes zóster de niños inmunocompetentes en una zona rural. Se realizó un estudio retrospectivo utilizando datos de pacientes pediátricos que fueron remitidos de ciudades rurales de Turquía diagnosticados como herpes zóster. Todos los participantes fueron evaluados para ver sus características clínico-epidemiológicas. Este estudio estuvo compuesto por 69 pacientes. De ellos, el 42% eran mujeres, 58% eran varones, y la edad media fue de 6 meses, 10.57, a 17 años, ¿no? La erupción del herpes zóster apareció principalmente en el dermatoma torácico, como se observa en 29 pacientes. Los hallazgos revelaron que entre 56 pacientes no vacunados de todos, el 44.6% tuvieron una erupción cutánea dolorosa en comparación entre los pacientes vacunados. Ninguno reportó dolor, como la caracterización de la clorina. Entonces, el dolor es más frecuente en los no vacunados. ¿Y cuál es la presentación más frecuente? La torácica, ¿ya? La distribución anual de casos mostró 2 picos, en marzo y en septiembre, mientras que en agosto no se detectaron casos. De todos los participantes, un paciente tuvo neuralgia posherpética, que también tuvo afectación dermatómica oftálmica, y esta fue la única complicación observada en esta cohorte de niños. En niños inmunocompetentes, el sitio de afectación más común fue el dermatoma torácico, y nuestros hallazgos muestran que la vacunación contra la varicela tiene un papel protector en la clínica del herpes zóster, tanto al disminuir la prevalencia como hacer que el curso de la infección sea menos severo. Entonces, es importante vacunar a los niños contra la varicela. Antes la disculpa era que la vacuna era muy cara, pero ahora no hay disculpa, ¿no? La vacuna es gratis. Entonces todos los niños pueden colocarse. Miren, en esa zona es bastante doloroso. Imagínense, está alrededor del pezón del niño, es una zona muy dolorosa. ¿Cuáles son los métodos diagnósticos para evaluar la varicela zóster? Generalmente el diagnóstico es clínico, pero en algunos casos hay necesidad de evaluar el virus porque uno tiene dificultad diagnóstica, ¿no? Entonces se puede aislar el virus de las vesículas en los primeros 3 o 4 días de la erupción, pero rara vez de otros sitios, incluyendo las secreciones de las vías respiratorias. El incremento significativo del título de IgG contra varicela en suero por cualquier método serológico confirma el diagnóstico. Después tenemos otros, como la prueba de aglutinación de látex, que es la muestras de suero de fase aguda y convaleciente para medir IgG, es un método rápido en 15 minutos. Pues tenemos los cultivos tisulares de líquido de vesículas para diferenciar el virus, por su costo es un poco limitado. Después la prueba de anticuerpos fluorescentes directa, en el cual el material de vesícula raspado también se usa para diferenciar esto. Este es un método rápido y sensible. Y la PCR de líquidos o tejidos corporales diferencia entre cepas naturales y la del virus de vacuna. Recuerden que va a haber los detractores de las vacunas, dicen que porque le colocaron la vacuna le dio herpes zóster. Entonces, ¿qué hacen? Toman la lesión, ¿no?, tejido líquido o tejido corporal,
y hacen este estudio PCR, y ahí sí se puede determinar qué tipo de virus es. ¿Es el virus Herpes zóster cepa natural o la cepa vacunal, ¿no? Y acá tenemos cómo hacer el hisopado de las lesiones de las vesículas. Una complicación del herpes zóster es la meningitis por herpes zóster, ¿no? Encontramos 2 casos de meningitis de herpes zóster, una complicación rara en niños previamente sanos. Un paciente tratado con aciclovir, 31 miligramos por kilo de peso, es una dosis baja, un paciente no se recuperó. Otro paciente también igual con 30 miligramos por kilo de peso, tampoco se recuperó, ¿no? En una revisión de la literatura, el 80% de pacientes que fueron tratados con dosis de 15 a 30 miligramos por kilo de peso. Los presentes casos sugieren que se debe considerar una dosis más alta de aciclovir. En el caso de herpes zóster, se debe dar la dosis de 60 miligramos por kilo por día, en el caso de una meningoencefalitis, ¿no? En la revisión, 1 de cada 3 casos de virus de varicela zóster de cepa vacunal fue grave, mientras que los presentes casos resultaron de tipo salvaje. Se debe realizar más investigaciones para examinar las diferentes características clínicas de la meningitis por herpes zóster causadas por el virus de varicela zóster de tipo salvaje y la cepa vacunal. Herpes zóster después de la vacunación, lo que les decía, ¿no? Se ha vinculado la aplicación de la vacuna con el virus de varicela, con la aparición de herpes zóster en niños inmunocompetentes y inmunodeficientes en términos de 25 a 722 días después de la vacuna. Sin embargo, nos pasamos a la parte final, dice, hay que tener gran cautela al comparar las cifras en cuestión, porque las correspondientes al zóster después de infección natural se basan en poblaciones vigiladas activamente por periodos de tiempo mayores que los que duró la vigilancia pasiva después de la vacunación. En vesículas de personas con herpes zóster después de la vacunación se ha aislado la cepa del virus, pero natural, lo cual indica que herpes zóster en personas vacunadas pudiera ser consecuencia de una infección natural previa con virus de la varicela y no por el virus de la vacuna, ¿no? Entonces, eso es lo que he encontrado. Ahora pasamos a otra patología que es el herpes simple, ¿no? En el herpes simple tenemos, por ejemplo, el panadizo herpético. Entonces, el otro era el virus varicela zóster. Este es el virus herpes simple, ¿no? El panadizo herpético es una infección de los dedos, como en este caso están viendo, causada por el virus de herpes simple, puede ser del tipo 1 o el tipo 2, que se caracteriza por eritema y vesículas dolorosas no purulentas. En niños suele presentarse tras la inoculación de estomatitis herpética, herpes labial o genital. Generalmente, miren, antiguamente se decía que el herpes simple 1 era el que producía la estomatitis, el herpes labial, y que el genital era herpes 2. Pero ha habido una migración y ahora los iniciales, o sea, tanto la estomatitis como el herpes, también pueden ser por herpes 2, ¿no? Entonces ya no hay esa división tan directa como había antes. ¿Ya? De los 42 pacientes identificados, el 72% eran menores de 2 años. La mayoría presentó inoculación endógena o exógena del virus herpes simple tipo 1 y el 65% fue diagnosticado inicialmente erróneamente como una infección bacteriana. Se reportaron recurrencias en el 23%. Conclusión, el panadizo herpético debe sospecharse basándose en signos clínicos. El diagnóstico específico puede realizarse mediante reacción de cadena de polimerasa, PCR. Las lesiones son autolimitadas, las intervenciones quirúrgicas pueden ser perjudiciales y debe evitarse las recurrencias, que son frecuentes tanto en niños como en adultos, ¿no? Entonces, cuando nosotros sospechamos de un herpes simple en el panadizo del dedo, hay que preguntar si ha tenido lesiones en boca antes, ¿no? Estomatitis, el herpes en el labio. Si ha habido eso, entonces se trata de un panadizo herpético. Eso es lo más importante. La exposición al virus del tipo 1 o el tipo 2 provoca la invasión y replicación viral en las células epidérmicas y dérmicas. Esto puede progresar hasta afectar el ángulo sensitivo de la raíz dorsal, donde se establece un periodo de latencia. La infección suele presentarse 2 a 20 días después de la exposición. Aparece una o más vesículas alrededor de la uña que suele fusionarse en grandes ampollas
con forma de panal en 5 a 6 días. Puede extenderse aproximadamente y afectar el lecho unguial. La infección suele ser autolimitada y se resuelve en 2 a 4 semanas. Y acá están viendo en la epidemiología de herpes virus 1, un niño que tiene el herpes en oral, luego ya el herpes queda en los ganglios, ¿no? Y luego ya aparece el herpes, ¿no? Acá miren la cero prevalencia del herpes 1 en menores de 10 años, es corta, mayormente hay en personas de mayor edad, ¿no? 10 a 19 años va subiendo, 32% aproximadamente menores de 10 años, 40% 10 a 19 años. Si vemos acá estas curvas, ¿no? Vemos que el herpes 1, su cero prevalencia está disminuyendo. En el herpes oral los casos también están disminuyendo, pero el herpes 1 como causa de herpes genital está en incremento. Y lo que les decía, que antiguamente se decía que solo herpes 2 era el único que causaba el herpes genital. Y ahorita están viendo que hay un cambio, ¿no? Miren, del 70 al 2022 está en incremento la prevalencia del herpes 1. Después también tenemos el herpes simple neonatal. Recuerden siempre que la presentación neonatal es diferente de la presentación pediátrica, ¿no? En el herpes simple neonatal, en los recién nacidos, la infección por virus herpes simple puede manifestarse como una enfermedad diseminada, ¿no? Que afecta a múltiples órganos, hígado, pulmones, en el 60-75% de casos, y también el sistema nervioso central. Puede ser una enfermedad localizada en el sistema nervioso central, con o sin afectación de la piel, los ojos o la boca. También se llama enfermedad del sistema nervioso central. Y hay otra que es una enfermedad localizada en la piel, ojos y boca, que se llama enfermedad C, ¿no? Entonces hay 3 tipos de presentación: diseminada, sistema nervioso central y C. Y la C es ojos, boca y piel. ¿Ya? Aproximadamente el 25% de los casos del virus herpes simple neonatal se manifiestan como enfermedad diseminada, 30% como enfermedad del sistema nervioso central y el 45% como enfermedad C. O sea que la presentación más frecuente es de enfermedad C. Aproximadamente 2/3 de los neonatos con infección diseminada o enfermedad del sistema nervioso central presentan lesiones cutáneas, pero estas pueden no estar presentes al inicio de la enfermedad. Debe considerarse la infección diseminada en neonatos con síndrome de sepsis, con cultivo bacteriológico negativo, difusión hepática grave, coagulopatía de consumo, sospecha de neumonía viral. Y debe considerarse el virus herpes simple como agente causal en neonatos con fiebre, especialmente durante las 3 primeras semanas de vida, erupción vesicular o hallazgos anormales en el líquido cefalorraquídeo, especialmente en presencia de convulsiones o durante la época del año en que los enterovirus no circulan, ¿no? Aunque la infección asintomática por herpes simple es común en niños mayores, rara vez o nunca ocurre en neonatos, siempre en neonatos es sintomática. Pues acá tenemos un caso clínico de herpes simple neonatal, ¿no? Lesiones cutáneas por herpes neonatal en la cara del bebé, un bebé prematuro de 14 días desarrolló lesiones vesiculares en el ojo derecho, en la cara, ¿no? Entre los días 11 y 14 después del nacimiento. Se aisló el virus del herpes simple tipo 2 en el cultivo viral del líquido vesicular. Se diagnosticó queratoconjuntivitis mediante oftalmología y el neonato fue tratado con gotas oftálmicas antivirales tópicas, además de aciclovir endovenoso. El recién nacido nació por parto vaginal espontáneo con presentación cefálica. Las membranas se habían roto 8 horas antes del parto. Ninguno de los padres tenía antecedentes de herpes genital ni de calenturas. Las lesiones concentradas en la cara, la cabeza y las partes del cuerpo que se presentaban durante el parto. Entonces, este tipo de herpes, ¿cuál sería? Habíamos dicho que hay 3 formas de presentación en el neonato. ¿Cuál sería? SEN, muy bien. Ya, listo, ya van, que se llama haciendo diagnósticos, ¿no? Entonces, en este caso es SEN. Este es un paciente con encefalitis por herpes simple, postneonatal, con cambios en el lóbulo temporal,
y necrosis hemorrágica, miren, de los lóbulos temporales. Entonces, ¿cuál sería? ¿Qué presentación? Ya, herpes simple, presentación del sistema nervioso central. Ese es localizado en el sistema nervioso central. Bien. Así de sencillo. O sea, ustedes solo tienen que recordar y ubicar, ¿ya? Herpes simple en niños y adolescentes. La mayoría de las infecciones primarias por herpes simple en la infancia, más allá del periodo neonatal, son asintomáticas. Entonces, acá ya tenemos otras presentaciones, ¿no? Las conocidas. La gingivoestomatitis, ¿no? Es la manifestación clínica más común del herpes simple en la infancia, es causado por el herpes tipo 1 y se caracteriza por fiebre, irritabilidad, adenopatía submandibular dolorosa y enantema ulcerativo que afecta las encías y las mucosas de la boca, a menudo con lesiones vesiculares periorales. Herpes genital, que se caracteriza por lesiones vesiculares ulcerativas en genitales masculinos o femeninos, el perineo. Hasta hace poco el herpes genital era causado con mayor frecuencia por el herpes 2, pero actualmente el herpes 1 representa más de la mitad de todos los casos en Estados Unidos. Y miren, ahí está la estomatitis, ¿no? Gingivoestomatitis, miren las lesiones en los labios, las lesiones periorales, ¿no? Con extensión al rostro. Este es herpes simple, presentación de un niño, ya no es neonatal. Otro tenemos el eczema herpético. Puede desarrollarse en pacientes con dermatitis atópica infectados por el virus herpes simple. Puede ser difícil de distinguir de una dermatitis atópica. El examen revela piel con erosiones, costras hemorrágicas y lesiones vesiculares. Puede presentarse lesiones pustulosas atribuibles a una sobreinfección, ¿no? Tras la infección primaria, el virus herpes persiste de por vida en forma latente. Después, otra presentación que tenemos, el más frecuente que algunas veces seguro de ustedes les debe haber dado, es el herpes labial, ¿no? Es el que le dicen la enfermedad del beso, ¿no? Entonces, recurrente por herpes 1, se manifiesta como vesículas aisladas o agrupadas en la región perioral, generalmente en el borde vermellón de los labios, en este bordecito de acá, ¿no? Conocidas comúnmente como herpes labial. ¿Y qué es lo peor de esto? Que no se pasa, ¿no? O sea que va a recurrir, ¿no? Si a alguno de ustedes le ha dado, le dio una vez y después vuelve a recurrir y vuelve a recurrir. Ese es el problema, ¿no? Eczema herpético, paciente con eczema generalizado, miren en este caso, y gingivoestomatitis herpética primaria con eczema herpético extenso. Pues acá todo el cuerpo está casi tomado. No es una presentación frecuente. Acá tenemos el herpes labial, ¿no? Y periocular. Miren, un niño de 7 años con antecedentes de herpes labial recurrente presentó herpes simple periocular. Simplemente el niño se agarra la boca y de ahí pasa a los ojos, ¿no? Con la misma muda. Diagnóstico de la infección neonatal por virus herpes simple: se pueden obtener muestras de cada paciente por hisopado de la boca, nasofaringe, conjuntiva y ano, y para cultivo de herpes simple. O también se puede hacer la prueba de PCR. También se pueden hacer muestras de vesículas cutáneas para cultivo del herpes o prueba de PCR, líquido cefalorraquídeo para prueba de PCR, sangre para PCR y sangre para medir la alanino-transaminasa. Los cultivos positivos obtenidos de cualquiera de las superficies de más de 12 a 24 horas después del nacimiento indican replicación viral y sugieren una infección infantil en lugar de una simple contaminación. Con cualquier prueba de PCR puede producirse resultados falsos negativos y falsos positivos. Cualquiera de las 3 manifestaciones de la enfermedad neonatal, ya sea la diseminada, sistema nervioso o encefalitis, puede estar asociada. Y acá un poco sobre el tratamiento del herpes en el sistema nervioso central. El diseminado o ESEN en el neonato siempre es con aciclovir. Ya hemos dicho cuál era la dosis. 60, acuérdense, 60, porque con 20 y 30 ya hemos visto el trabajo de investigación, dijo que no pasaba nada, que los pacientes no mejoraban. 60 miligramos por kilo por día. ¿Cuánto tiempo lo damos? Miren, dice, se da en 3 dosis, ¿no? Y por 14 días en el caso de SEN, 21 días en el sistema nervioso central o diseminadas.
En el caso de la presentación diseminado sistema nervioso central es 21 días y SEM 14 días. Ese es lo más importante que ustedes tienen que reconocer. Ahora, si se repite la prueba del herpes en el PCR, al finalizar el 21 día del tratamiento, si sigue saliendo positivo, se continúa dando aciclovir por 7 días más. Y pasamos a otro, que es el molusco contagioso. El molusco contagioso es producido por el virus, que también se llama molusco contagioso, ¿no? Este es un virus ADN bicatenario perteneciente a la familia de Poxviridae. Los humanos son el único huésped de este virus. Este tiene 4 genotipos, que son el virus 1, tipo 1, 2, 3 y 4. El 1 es el genotipo más común, 75 a 96%, seguido del 2, mientras que el 3 y el 4 son raros, ¿no? Un estudio esloveno mostró que la infección por el 1 es la más frecuente en niños, más que en adultos, ¿no? La del tipo 1. Entonces, ¿cuál es la más frecuente? La tipo 1. Miren esto que ustedes han visto, algunos, yo les digo a veces a los alumnos, ¿qué es esto? Y me dice, acné. Acné. No es acné, no es que tiene pústula, no es pústula, es presentación de molusco. Fíjense, la figura es lo que más nos queda. ¿Ya? La figura nos queda eso. Miren, esta niña, una niña de 10 años que ha tenido bultos pequeños en la cara durante el último mes. Comenzaron como una pápula solitaria en la ceja. Dice, pero se extendieron a lo largo de varias semanas. Han desarrollado un pequeño núcleo puntiagudo, ¿no? Y que le causa vergüenza a la niña. O hay antecedentes familiares de queloides. Entonces ese era un problema. Y los papás querían que le traten al paciente, ¿no? Se le informa a los padres sobre las limitadas opciones de tratamiento debido al riesgo de cicatrices permanentes y la formación de queloides. Entonces, si vamos a dar tratamiento uno por uno, iban a quedar más cicatrices. Epidemiología del molusco contagioso. El molusco se transmite por contacto directo con piel infectada, ya por inoculación, autoinoculación o vía sexual. Además puede transmitirse por fomites contaminados como esponjas o toallas de baño, y también se ha asociado con el uso de piscinas. Por eso cuando uno va a una piscina debe llevar sus implementos personales, ¿no? No podemos alquilar toalla, sayonadas, lentes, en fin, ¿no? Cosas, implementos de la piscina, ¿no? Deben ser propios. El molusco contagioso se presenta en todo el mundo, es más frecuente en niños, aunque también puede afectar a adolescentes. Afecta a niños entre 2 y 5 años, siendo poco frecuente en menores de 1 año. No existen diferencias de género y un metaanálisis de encuestas transversales en niños reveló una prevalencia del 8.28% y presentó una mayor frecuencia en zonas con climas cálidos. En Estados Unidos se estima que la prevalencia es inferior al 5%. En adolescentes el molusco puede presentarse como una enfermedad de transmisión sexual o en relación con los deportes de contacto. Puede estar asociado también el molusco contagioso con inmunosupresión iatrogénica o inmunodeficiencias primarias, como los síndromes de inmunodeficiencia, ¿no? La dermatitis atópica se ha propuesto como un factor de riesgo para el molusco contagioso. Algunos estudios han encontrado un mayor riesgo de molusco en pacientes con dermatitis atópica, con tasas de prevalencia de hasta 62%. Entonces, el hecho de tener dermatitis atópica hace más riesgo para contraer el molusco contagioso y peor pronóstico. Miren las lesiones de molusco contagioso adyacentes al puente nasal, un poco diferentes de las anteriores, pero también son molusco contagioso. Dice una hendidura central, acá ven, hendidura central o umbilicada es la característica con mayor acercamiento, ¿no? Es la característica distintiva del molusco contagioso. Las lesiones del molusco varían en tamaño de 1 a 6 milímetros, o sea, son bien pequeñas, a diferencia de las verrugas venéreas que son lisas y nacaradas. Entonces, eso no es una verruga, ¿no? Ese es el molusco. Manifestaciones clínicas: es una infección benigna vírica de la piel, por lo común asintomática, sin manifestaciones sistémicas.
Se caracteriza por pápulas de 2 a 20 circunscritas, de 5 milímetros de diámetro, de color carne, traslúcidas. Una cosa importante es eso, son traslúcidas, con una especie de techo o cúpula, algunas con umbilicación central. Las lesiones por lo común surgen en el tronco, en la cara, en las extremidades, pero rara vez se generaliza. El 10% de pacientes en promedio, las lesiones están rodeadas de una reacción eczematosa. Los niños con eczema y los que tienen inmunodeficiencia, incluidos los que están infectados por virus de inmunodeficiencia, tienden a mostrar erupciones más intensas y generalizadas. Acá vemos otro caso de un niño con molusco contagioso que tiene las pápulas translúcidas, miren acá, bien claro se notan, ¿no? O blancas, ¿no? Como las de arriba. Ya. Pueden observarse estas incursiones citoplasmáticas, intracitoplasmáticas, con la tinción de Wright. Diagnóstico y tratamiento. A la dermatoscopía se observa una umbilicación central con estructuras polilobuladas, blanquecino-amarillentas en la zona central y una corona de pequeños vasos en la periferia. El diagnóstico mayormente es clínico y es apoyado por la dermatoscopía. En caso de dudas diagnósticas, se realiza un estudio histológico, ¿no? Como el que hemos visto, con la presencia de esas inclusiones citoplasmáticas. En inmunocompetentes puede ser una enfermedad autolimitada. En el 50% de casos se resuelve en 12 meses y en 70% de casos en 18 meses, independiente del tratamiento, ¿no? Las lesiones por lo regular muestran regresión espontánea, pero la resolución se acelera si se elimina en forma mecánica la porción central de cada una de ellas por raspado. No es necesario tratar a niños con una sola lesión o lesiones muy diseminadas. Puede aplicarse 30 minutos a 2 horas antes de la técnica un anestésico local como el Engle en crema, ¿no? Con otra posibilidad se pueden obtener buenos resultados para eliminar lesiones con la aplicación de cantaridina al 0,7%. Agentes exfoliativos como preparados de ácido salicílico y láctico, o puede hacerse con electrocauterio o nitrógeno líquido. Y estos pueden mostrar su remisión, ¿no? Acá tienen, por ejemplo, la pápula color piel, ¿no? Es esa, y a la dermatoscopía se ven unas estructuras polilobuladas, no sé si lo llegan a ver, blanco-amarillentas en la zona central. Es la misma, pero la otra ya es con agrandamiento por dermatoscopía. Ustedes siempre ven los dermatólogos con una lupita, ¿no? Pues le miran mucho mejor ampliado eso. Y existen algunas reacciones cutáneas relacionadas a la infección por molusco contagioso, ¿ya? Vamos a verlas mejor en fotos para que ustedes recuerden. Miren, por ejemplo, este es un caso clínico de molusco contagioso, un niño de 5 años con molusco contagioso generalizado, comenzó un tratamiento domiciliario con una preparación de ácido salicílico, que es lo que se da, y desarrolló erosiones con costras puriginosas alrededor de las lesiones tratadas. Se suspendió la terapia tópica y se le recetó una pomada antibiótica tópica con una rápida remisión de la dermatitis irritativa. Entonces, es una lesión asociada, la dermatitis irritativa, por molusco contagioso. Este es el famoso signo del bote, de acá, ¿no? Signo del bote. Se refiere a la aparición de signos inflamatorios en las lesiones típicas de molusco contagioso. Se reconoce por una pápula, pústula, eritematosa que aumenta rápidamente de volumen y puede contener abundante contenido purulento en su interior, simulando una sobreinfección. Existen estudios escasos que describen su epidemiología, reportándose una prevalencia del 22.3 a 34.8%. Al realizar un estudio histológico se observa infiltrado inflamatorio compuesto por linfocitos, histocitos y neutrófilos. Su aparición se asocia con la resolución del cuadro clínico en menor tiempo, observándose 50% de reducción en el número de lesiones en el grupo que presentó el signo del bote, en comparación con un 20% del grupo control en un periodo de 12 semanas. Es decir, que cuando aparece esta presentación, ya está terminando la enfermedad, ¿no? Esta es otra presentación que es la dermatitis, ¿no? Unas lesiones eritematosas alrededor de las lesiones del molusco. Dermatitis son placas eritematosas mal delimitadas que rodean una pápula color piel
clásica de molusco, ¿no? Puntas y pechos. Dice, la dermatitis por molusco se caracteriza por la aparición de placas eritematosas descamativas que pican, ¿no? Son pruriginosas alrededor de estas lesiones del molusco y es considerada una reacción de hipersensibilidad al virus. La infección por molusco puede provocar brotes de dermatitis en pacientes con estigmas atópicos. Se debe sospechar la presencia de molusco cuando el brote de dermatitis es asimétrico. Se describe que la prevalencia de esta reacción es del 38.8% de los casos de infección por molusco, reportándose una mayor incidencia en pacientes con antecedentes de dermatitis atópica. Entonces ellos pueden hacer esta dermatitis alrededor de la lesión del molusco, más frecuentemente los que tienen dermatitis atópica. Esta es, miren, otra reacción, se llama la reacción de Gianotti-Cross-like. Son pápulas simétricas en el codo o en la rodilla, ¿no? Esta reacción es secundaria a una infección por molusco contagioso que tiene una prevalencia de 4.9%. A diferencia de esta, es polimorfa, de una duración de 2 a 6 semanas, es más pruriginosa, está más localizada en codos, rodillas, sobre todo en el tendón de Aquiles, y responde a los corticoides tópicos. En el 80% de los casos, la aparición del exantema es precedida por cambios inflamatorios, observándose en alguna lesión de molusco, resolviéndose el exantema en 3 a 4 semanas y las lesiones del molusco en 5 a 6 semanas siguientes. Entonces, esta reacción de Gianotti-Cross-like generalmente se da en codo y en rodilla. Ahora tenemos, por último, el último virus, que es el virus del papilomavirus. Estamos en la hora. Me tengo que ir. Tenemos las verrugas cutáneas, ¿no? Entonces, miren, existen las verrugas cutáneas y las verrugas mucosas. Acá solamente vamos a ir viendo ya, ¿cómo se llama? Fotos. En las verrugas cutáneas tenemos las verrugas vulgar, ¿bien? La del dedo, las verrugas planas, están en la frente, la verruga filiforme en el filo de la nariz, ¿no? Acá las verrugas plantares y el condiloma acuminado. El condiloma acuminado se da en mucosas. Es un diagnóstico diferencial de las verrugas cutáneas, ¿no? Todas son por el virus papiloma, pero no por el mismo tipo. El virus papiloma que va a producir las verrugas es otro tipo, ¿no? Entonces tenemos el virus 4, el 1, ¿no? En cambio, el virus del condiloma acuminado es el 11, el 16. ¿Se acuerdan de la vacuna que pone la vacuna papilomavirus? ¿Qué virus tenía? Eso, el 11-16. Epidemiología generalmente se dan en niños entre 5 y 15 años, es transmisión por contacto directo o autoinoculación, porque se rascan esta y luego con esa mano se van acá, entonces aparece en este otro lado y así, ¿no? Factores que pueden empeorar la atopia, la hiperhidrosis, inmunosupresión, piscinas públicas. Acá tienen una presentación de verruga vulgar múltiple en las manos, ¿no? Son pápulas hiperqueratósicas, rugosas, localización en manos, dedos, con puntos negros capilares, que son capilares trombosados. Después tenemos las verrugas digitiformes, que son las del dedo, causadas por el virus del papiloma, con proyecciones también digitiformes, ¿no? En el dedo índice de un niño. Después tenemos la verruga plantar, que se da en la planta del pie, dolor a la presión, interrumpe dermatogrifos, puede confundirse con el callo. Miren, ahí es una verruga causada por el virus en el pie de un niño inmunodeprimido de 14 años. Miren, tan grande la diseminación, ¿no? Después tenemos las verrugas planas en mejilla y cuello, ¿no? Que son pequeñas, lisas, color piel o marrón claro, se dan en cara y dorso de las manos. Y tienen un fenómeno de pseudo-Kochner, no Kochner verdadero, sino pseudo-Kochner, porque hay una aparición de nuevas lesiones lineales tras un traumatismo. Como están aquí, y varones pueden rascar o afectarse, ¿no? Causando la diseminación del virus a la piel dañada, y no es por una respuesta inmune, ¿no? Como el fenómeno de Kochner verdadero. Perdón. El diagnóstico es mayormente clínico,
por dermatoscopía si está disponible o biopsias, rara vez es necesario. Diagnóstico diferencial con molusco contagioso, callos, nevos epidérmicos, queratosis seborreica. Tratamiento con ácido salicílico tópico de 10 a 40%, queratolíticos, su uso diario por 6 a 12 semanas, que es seguro, ¿no? También puede usarse crioterapia con nitrógeno líquido cada 2 o 3 semanas, más rápido, pero es dolorosa. Tiene riesgos de ampollas e hipopigmentación en la zona. Otros tratamientos, curetaje o electrocauterio, cantilina y ácido tricloracénico. Signos de alarma, que el paciente tuviera inmunosupresión, lesiones extensas o atípicas, falta de respuesta al tratamiento. Y el pronóstico, los metaanálisis coinciden que muchas no requieren tratamiento, el 50% desaparece en un año, 65-80% en 2 años. Más rápido es su desaparición en niños que en adultos. Los factores asociados a persistencia son que el paciente tuviera dermatitis atópica, inmunosupresión, que sean verrugas perilinguales o plantares profundas o autoinoculación múltiple. Prevención, evitar la manipulación, no compartir objetos personales, uso de sandalias en piscinas, mantener unas cotas. Y acá un trabajo a realizar. Vamos viendo. Este es un niño de 7 años sin antecedentes personales de interés que consulta por lesiones cutáneas que han ido apareciendo en forma progresiva en las últimas 3 semanas, localizadas en la cara, ¿no? Frente y mejillas, no presenta purito, no tiene otros síntomas. En la exploración presenta múltiples pápulas queratóxicas, algunas en forma poligonal, no pigmentadas. ¿Cuál sería su diagnóstico? A ver, al toque. ¿Quién me dice? Molusco contagioso, verruga plana, líquen plano o siringoma. ¿Qué les parece? Último, ya me tengo que ir. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿No? No, molusco, ¿te acuerdas que tiene punta? Este es plano. No, verruga plana. Esas son verrugas planas. Verrugas planas. Listo, muy bien, chicos. Terminamos. Muy bien, si tuvieran alguna pregunta, si no...